El orbitador de Marte de China captura una rara imagen del 3I Atlas, el visitante interestelar que está reescribiendo las reglas. Y esto ocurre mientras la NASA sigue permaneciendo en silencio, reteniendo información crucial. China ha publicado nuevas imágenes del 3I Atlas y estas imágenes muestran detalles que no estaban en la última actualización pública de la NASA. Los fotogramas de China muestran una coma más brillante, una nube de polvo más amplia y un aumento agudo en la luz que no aparecía en el material anterior de la NASA. Este antiguo viajero, de miles de millones de años, pasó más cerca de Marte el 3 de octubre, y científicos chinos capturaron varias instantáneas increíbles. Estos cambios ocurrieron durante las horas en que la NASA no registró nada, lo que plantea nuevas preguntas sobre lo que se perdió y por qué el objeto se veía tan diferente cuando China lo capturó. Lo que mostraron las nuevas imágenes de China. Las imágenes de China revelaron un objeto transformado. La coma que apareció en sus datos no se parecía en nada al cuerpo tranquilo y predecible que la NASA había mostrado solo unas horas antes. Tenemos algunas imágenes nuevas de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar observado desde la Tierra. La diferencia fue inmediata. En el momento en que se midieron los fotogramas, la nueva forma del objeto comenzó a destacar. El primer conjunto de imágenes mostró un aumento en el brillo en toda la coma. La coma, que es la nube de gas y polvo que se forma alrededor de un núcleo helado, se había expandido a aproximadamente 400.000 kilómetros de ancho. Esto es alrededor de 3 veces el diámetro de la Tierra y mucho más grande de lo que NASA registró antes de la brecha. Esta es la primera vez que se observa algo así, donde hay un resplandor delante del objeto hacia el Sol. Los bordes de la nube eran más nítidos de lo esperado, y las lecturas de luz interna aumentaron en un breve lapso que no apareció en ninguna secuencia occidental. La dirección de la cola ofreció el siguiente cambio claro. El lanzamiento final de la NASA mostró la cola apuntando lejos del Sol en una línea recta y estable. Los nuevos fotogramas mostraron una ligera curva hacia el Sol, lo que significa que el flujo de polvo cambió durante el periodo de apagón. Este cambio puede ocurrir cuando se abren nuevos chorros en la superficie, y la curva confirma que el objeto liberó material en una dirección no vista en las imágenes anteriores de la NASA. A partir de imágenes también vimos que este objeto está activo, lo cual es una indicación de que este objeto es, de hecho, un cometa. La distribución de polvo dentro de la coma también se veía diferente. El patrón de brillo sugería granos más grandes mezclados en la nube, lo cual no estaba presente en las lecturas que NASA publicó antes del tiempo de inactividad. Los granos más grandes se forman cuando las capas más profundas se rompen bajo el aumento de calor. La estructura en capas y desigual en la coma respalda esto, ya que los datos anteriores de NASA mostraban una nube de polvo más delgada y suave. El Sol está aquí y el cometa está aquí. El Sol envía el viento solar al cometa. La cola va detrás del cometa. El análisis espectroscópico reveló otro detalle. Los nuevos fotogramas mostraron una firma de dióxido de carbono más fuerte que los valores detectados en las observaciones de NASA antes de la pausa. Un aumento como este indica un calentamiento más profundo del hielo que escapa al espacio. Este tipo de liberación puede ocurrir rápidamente cuando la luz solar alcanza una sección de la superficie que antes estaba protegida. Cada uno de estos cambios apareció dentro de la breve ventana que solo una nación capturó. La coma alterada, la cola doblada, los granos de polvo más grandes y la señal más fuerte de dióxido de carbono pertenecen a la parte del evento que la NASA nunca registró. La pluma de gas alrededor es principalmente dióxido de carbono, 95% en masa, según los datos del telescopio Webb. Esta es la razón por la que las nuevas imágenes son importantes. Documentan el momento en que el objeto reaccionó a la luz solar de una manera que no apareció en los datos occidentales y revelan el primer signo claro de cambio rápido en el comportamiento de 3I Atlas. Tenemos una gran actualización, una enorme actualización sobre nuestro objeto interestelar favorito. Podría ser la mayor actualización en el sistema solar. Lo que NASA publicó. NASA publicó varias imágenes de 3I Atlas antes del período de apagón, y estos fotogramas mostraban un objeto estable con una coma delgada, una cola recta y sin un aumento brusco en el brillo. Este cometa es realmente genial porque tiene esa cola debido a la radiación del Sol que lo golpea, pero también tiene una cola orientada hacia adelante. Nada en esas imágenes sugería que el objeto estaba entrando en una fase más activa. Después de esta actualización, la corriente de nuevo material se detuvo. La pausa que siguió es el mismo periodo que China observó por completo. El archivo público de la NASA no contiene fotogramas en bruto del paso por el perihelio. El perihelio es el punto en la órbita de un cometa cuando pasa más cerca del Sol. La radiación solar calienta la superficie en este punto y vaporiza el hielo, lo que hace que el perihelio sea la fase más activa y más valiosa para la observación. Y se vaporizan por la luz solar antes de tener la oportunidad de dar la vuelta y aparecer. La NASA no publicó curvas de brillo para esas horas. No proporcionaron nuevas lecturas de polvo ni ninguna estructura de cola actualizada. Su siguiente publicación se reanudó después de que el objeto ya se había alejado de su zona más activa, lo que significa que los cambios vistos en las nuevas imágenes de China no aparecen en ningún lugar del registro público de la NASA. Realmente no podemos determinar el tamaño del núcleo. Es en parte debido al tamaño del objeto, pero también en parte debido a la actividad.
La NASA describió esto como un tiempo de inactividad rutinario para la calibración de instrumentos, lo cual es una práctica estándar en instalaciones astronómicas. El desafortunado momento fue que esta ventana de mantenimiento coincidió con el perihelio, cuando la observación continua es más útil para entender cómo un objeto reacciona al calor solar. NASA tampoco abordó las claras diferencias entre su secuencia final y las nuevas imágenes publicadas por China. NASA mostró una coma delgada, pero China registró una más grande y brillante. NASA mostró una cola recta, mientras que China documentó una ligera curva. La NASA detectó una señal débil de dióxido de carbono, mientras que China midió una más fuerte. Estas diferencias permanecen abiertas porque la NASA no ha publicado observaciones coincidentes del mismo periodo de tiempo. La NASA no ha impugnado las mediciones de China y no han publicado fotogramas alternativos que muestren un nivel similar de actividad. China registró las horas que no aparecen en la secuencia de la NASA, y esas horas contienen los cambios que dieron forma a cómo se veía el objeto en las nuevas imágenes. We have a better idea of the orbit of this object. This might be a brand new, unknown, potentially hazardous asteroid. Hasta que la NASA proporcione datos del mismo periodo, ambos registros seguirán mostrando dos perspectivas diferentes del mismo evento. Los fotogramas faltantes también son importantes porque el perihelio es el único punto en la órbita cuando un cometa revela su estructura interna. A medida que la luz solar alcanza capas más profundas, diferentes hielos se vaporizan a diferentes temperaturas y cada tipo deja una señal química clara. Sin observaciones continuas durante este periodo, los científicos pierden la capacidad de rastrear cómo se desprenden las capas superficiales y cómo cambia la química con el tiempo. Es que se está moviendo a lo largo de una trayectoria que es muy especial. Las imágenes de China capturaron esos cambios, mientras que la secuencia de la NASA terminó antes de que comenzaran las reacciones. Otro detalle importante es el momento de la liberación de polvo. El tamaño y la velocidad de los granos expulsados ayudan a los investigadores a estimar cuán firmemente está unido el material de la superficie. Esto da pistas sobre si el cometa se formó en una región más fría o más cálida de su sistema estelar original. Las lecturas de China documentaron el inicio de esta liberación, dando a los científicos el único punto en la línea de tiempo que muestra cómo la superficie respondió al aumento de temperatura. Los datos de la NASA, que se detienen antes de la fase activa, no pueden proporcionar esta línea de base, cómo el objeto cambió entre observaciones. Alinea ambos conjuntos de datos cronológicamente y la transformación se vuelve clara. El cometa que la NASA observó antes del perihelio y el cometa que China observó durante el perihelio son el mismo objeto en diferentes etapas de actividad solar. Del WOW Signal y 3I Atlas están alineados. Probabilidad de coincidencia del 0.6%. Esto es normal para cuerpos helados que viajan cerca del Sol. Las capas exteriores permanecen quietas hasta que la luz solar alcanza el hielo más profundo. Una vez que ese hielo se calienta, toda la superficie puede cambiar en cuestión de horas. NASA registró la fase tranquila. China registró el momento en que la superficie comenzó a reaccionar. El primer cambio importante aparece en la coma. Las últimas imágenes de la NASA mostraron un halo delgado que se desvanecía suavemente en los bordes. China capturó un halo mucho más amplio con límites definidos y una luz más intensa en toda la nube. Esta expansión significa que gas y polvo fueron liberados de la superficie durante el periodo que la NASA no observó. Un visitante interestelar que está reescribiendo las reglas. Y esto ocurre mientras la NASA permanece en silencio, aún reteniendo información crucial. Cerca del perihelio, el calor puede viajar a través de grietas o poros en el hielo y alcanzar bolsas más profundas. Cuando esto sucede, el hielo estalla hacia afuera, llevando material que forma una coma más brillante. La estructura de la cola también cambió durante este periodo. NASA registró una cola recta, apuntando claramente lejos del Sol. China documentó una ligera inclinación hacia el Sol, lo que sugiere que el polvo fue empujado en una nueva dirección. Esto puede ocurrir cuando un chorro de superficie se abre en un ángulo que difiere del flujo anterior. Incluso un pequeño chorro puede cambiar la forma de la cola porque el polvo es ligero y viaja lejos una vez que deja la superficie. Una nube muy densa y masiva de gas y polvo que es empujada lejos del Sol por la radiación solar. Tales cambios coinciden con la actividad observada en muchos otros cometas al alcanzar el perihelio. Las mediciones de brillo muestran el cambio más fuerte. La NASA detectó un aumento lento y constante de la luz. China midió un aumento repentino que ocurrió en un corto periodo de tiempo. Un aumento como este puede ocurrir cuando el hielo más profundo se rompe y libera gas en una sola explosión. La secuencia de NASA termina antes de este momento, por lo que el aumento brusco aparece solo en la curva de China. Este tipo de aumento de brillo tiene ejemplos científicos claros. En nuestro caso de 3I Atlas, parece una bola difusa de luz. El cometa 17P Holmes se iluminó por un factor de 500.000 en aproximadamente 42 horas en octubre de 2007, cuando el hielo subterráneo se vaporizó de golpe. El cambio registrado en 3I Atlas es mucho menor, pero el patrón es familiar. Los cometas a menudo muestran su respuesta más fuerte en el acercamiento más cercano al Sol, y esta respuesta puede ocurrir rápidamente. La composición del polvo añade otra capa al cambio. La NASA detectó principalmente partículas finas, que provienen de la superficie más externa. China midió granos más grandes mezclados en toda la coma, lo que significa que se expusieron capas más profundas. Los granos más grandes se forman cuando el material se desprende de enlaces más fuertes debajo de la superficie. Esos granos no viajan lejos a menos que se abra un nuevo chorro.
Su presencia confirma que el calentamiento alcanzó una nueva profundidad durante las horas perdidas. Las lecturas de China también mejoraron la precisión de la trayectoria del cometa. Trayectoria que está perfectamente alineada con... Y eso es algo que no se puede explicar solo observándolo o imaginándolo. Las mediciones adicionales tomadas durante la fase activa redujeron la incertidumbre posicional en aproximadamente un 30%. Cuando la coma se expande y se forman chorros, pequeñas fuerzas actúan sobre el núcleo. Estas fuerzas pueden alterar ligeramente la trayectoria al capturar el momento en que esas fuerzas fueron más fuertes. China añadió información que NASA no tenía. Ninguno de estos cambios apunta a un conflicto entre los dos conjuntos de datos. Describen un cometa en dos momentos diferentes. NASA observó la fase estable antes del perihelio. China observó la fase activa durante el paso más cercano al Sol. Las diferencias provienen del momento, y las horas faltantes contienen las reacciones que explican por qué el cometa se veía tan diferente en cada registro. Lo que esto significa para 3I Atlas en este momento. Las observaciones del perihelio muestran que 3I Atlas reaccionó más fuertemente al calentamiento solar de lo que los datos iniciales sugerían. Antes del perihelio, el cometa parecía tranquilo y predecible. Durante el perihelio, se comportó como un objeto bajo estrés repentino. Esa breve ventana remodeló la coma, dobló la cola y aumentó el brillo de maneras que la NASA nunca registró. El evento convierte a un visitante tranquilo en un objeto mucho más dinámico. Solo en la última década comenzamos a encontrar objetos interestelares. Es una nueva frontera. No sabemos si fuimos visitados antes. La coma más amplia y brillante en las imágenes de China es el signo más claro de este cambio. Una coma se forma cuando el hielo se convierte en gas y lleva polvo lejos de la superficie. En las imágenes previas al perihelio, la nube se mantuvo compacta y tenue. Durante la fase activa, se expandió a una escala mucho mayor que antes. Ese tipo de crecimiento significa que capas más profundas de hielo comenzaron a vaporizarse. La superficie no simplemente se calentó, partes de ella se abrieron y liberaron material almacenado. Los cambios en el tamaño de los granos dentro de la coma apoyan esta idea. Los datos de la NASA indicaron principalmente polvo fino. Los granos finos generalmente provienen de material suelto en la corteza exterior. China midió granos más grandes mezclados en toda la coma. Los granos más grandes son más pesados y más difíciles de levantar. Su presencia significa que material más profundo y más fuertemente unido se desprendió. Esto sugiere que el núcleo tiene una estructura en capas con hielo antiguo y compacto bajo una capa más suave. El cambio de la cola añade otra pista sobre la geometría de esta actividad. Las colas se forman cuando la luz solar y el viento solar arrastran polvo lejos del Sol. La NASA registró una cola recta que seguía esta línea esperada. China observó una ligera inclinación hacia el Sol. En su artículo, ¿es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena? Esa inclinación sugiere que un chorro en la superficie empujó el polvo fuera de la corriente principal. Incluso un pequeño chorro puede inclinar la cola si opera el tiempo suficiente. El ángulo en las imágenes ayuda a señalar la región donde se formó el chorro. Las mediciones de brillo muestran que esto no fue un cambio lento y suave. NASA registró un aumento constante de luz a medida que el cometa se acercaba al Sol. China midió un salto brusco en un corto periodo de tiempo. Este patrón se ajusta a un evento de ventilación repentina. Un bolsillo sellado de hielo se fractura, el gas sale rápidamente y la coma se ilumina rápidamente. Después de eso, el brillo vuelve a un aumento más lento. La secuencia de la NASA terminó antes de que comenzara este salto, por lo que el pico aparece solo en la curva de China. La señal más fuerte de dióxido de carbono en los espectros de China une la historia. El hielo de dióxido de carbono es más volátil que el hielo de agua a corta distancia, pero a menudo se encuentra más profundo bajo la superficie. Cuando la luz solar finalmente alcanza esas capas enterradas, el gas escapa y añade un rastro químico distintivo. La señal más débil de la NASA implica que estas capas permanecieron selladas durante su ventana de observación. La señal más fuerte de China muestra que los hielos enterrados finalmente fueron expuestos durante las horas faltantes. La solución de órbita actualizada de China revela el efecto mecánico de estos respiraderos. Cuando el gas fluye en una dirección, le da al núcleo un pequeño empujón. Esta fuerza no gravitacional puede cambiar la trayectoria con el tiempo. 3I Atlas les da a los científicos una rara oportunidad de estudiar algo de más allá de nuestro sistema solar. Las mediciones adicionales de China durante la fase activa redujeron la incertidumbre en la órbita. El rango de posibles posiciones futuras se estrechó. Esto ayuda a confirmar que la explosión no convirtió al 3I Atlas en una amenaza, aunque sigue mostrando que su trayectoria no es puramente pasiva. Para los investigadores de cometas, estas observaciones son una rara oportunidad para probar modelos de cuerpos interestelares. 3I Atlas no regresará en una órbita cerrada. Entró desde el espacio interestelar y se irá de nuevo. Cada cambio en el brillo, la forma de la cola y la química dice algo sobre el entorno donde se formó. La señal más fuerte de dióxido de carbono sugiere un lugar de nacimiento frío rico en hielos volátiles. El polvo más pesado sugiere una larga historia de compactación lenta dentro del núcleo. La repentina explosión cerca del perihelio muestra que esas capas pueden permanecer estables durante millones de años y aún así reaccionar violentamente cuando se calientan. Este evento también resalta cuánto depende de una cobertura completa. Con solo los datos de la NASA, los astrónomos verían un cometa suave y sin incidentes.
Con las imágenes del perihelio de China añadidas, el mismo objeto se convierte en un caso de libro de texto de activación rápida. Esa diferencia cambia cómo deberían programarse para estudio los futuros visitantes interestelares. Muestra que los observatorios necesitan un monitoreo denso alrededor del perihelio y ventanas de mantenimiento más cortas cuando objetos raros alcanzan su máxima temperatura. En este momento, el 3I Atlas se está alejando del Sol y enfriándose. La coma se reducirá lentamente a medida que disminuya la producción de gas. La cola se adelgazará y se estirará en una línea más regular. Los astrónomos han planificado observaciones de seguimiento con telescopios terrestres en ambos hemisferios. Quieren medir qué tan rápido se contrae la coma, cuánto tiempo siguen funcionando los chorros y si la mezcla química regresa al estado anterior al perihelio. Más tarde, todas estas etapas se combinarán en un registro continuo. El enfoque tranquilo visto por la NASA, el estallido agudo capturado por China y el rastro que se desvanece formarán una línea de tiempo completa. Esa línea de tiempo muestra cómo un objeto interestelar responde a una estrella alrededor de la cual no se formó. En ese sentido, 3I Atlas no es solo un cometa, también es una muestra de los bloques de construcción de otro sistema, y las imágenes del perihelio revelan que esos bloques son mucho más reactivos de lo que parecían al principio. Porque esto importa. El objeto, si es tecnológico, maniobraría alguna señal o tendría algunas luces artificiales. Las nuevas imágenes de China llenan la única parte faltante de todo el registro de observación de 3I Atlas. La secuencia de la NASA termina antes de que el objeto se activara. La secuencia de China comienza durante esa fase activa. Cuando las imágenes se ordenan, las horas faltantes se convierten en el punto de inflexión que explica por qué el objeto se veía diferente en cada conjunto de datos. Estos nuevos fotogramas revelan cambios que no eran visibles en ninguna publicación occidental. El crecimiento de la coma, el cambio en la cola, la señal más fuerte de dióxido de carbono y el aumento brusco en el brillo ocurrieron durante el periodo que solo China observó. Estas características describen cómo reaccionó la superficie cuando la luz solar alcanzó capas más profundas del cometa y documentan el momento en que el objeto pasó de un estado tranquilo a uno activo. Las mediciones de China también refinaron la trayectoria del objeto. Datos adicionales recopilados durante el periodo de fuerte calentamiento solar redujeron la incertidumbre en su trayectoria y produjeron una predicción más clara de cómo se moverá el objeto al salir del sistema solar interior. Esta mejora confirma que la actividad registrada en las nuevas imágenes era real y no un error en las lecturas. La importancia de estas observaciones es clara. La NASA capturó el objeto antes de su respuesta a la luz solar. China capturó el objeto durante esa respuesta. Ambos conjuntos describen el mismo cometa en diferentes momentos, y las nuevas imágenes llenan el vacío que contenía la explicación de su cambio de apariencia. Estas observaciones no sugieren nada más allá del comportamiento natural de los cometas. Muestran cómo un objeto interestelar reacciona cuando la luz solar alcanza nuevas capas de hielo y polvo. Este comportamiento es valioso porque los cometas interestelares llevan material químico de otros sistemas estelares. Cada medición ayuda a los astrónomos a comparar cómo se forman y evolucionan diferentes sistemas. A medida que el 3I Atlas se aleja del Sol, su superficie se estabilizará nuevamente. El breve aumento de actividad quedará preservado solo en los fotogramas grabados durante la ventana faltante. Esos fotogramas documentan el único momento en que el objeto mostró su estado más activo, y esa es la razón por la que este nuevo lanzamiento es significativo. Completa el registro y proporciona el contexto faltante para entender cómo se comportó el cometa en el punto máximo del calentamiento solar.